Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las imágenes que nos facilitan en estos momentos. Las televisiones americanas han sido las primeras en ofrecer la noticia y tienen la imagen de las dos torres, una de ellas con el incendio que ha provocado ese avión o esa avioneta que se ha estrellado contra la parte superior de ese centro de negocios. A esta hora son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente, así que primera hora, actividad económica importante. No tenemos todavía datos sobre los daños que se han producido, sobre si hay víctimas, solamente esa imagen que refleja lo ocurrido, el choque de un avión o una avioneta contra la parte superior de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Estamos pendientes de las noticias que nos vayan llegando para ampliarles esta noticia, de la que de momento solamente se ha facilitado la imagen. Ven que hay varias plantas afectadas de ese enorme edificio, que ese avión o esa avioneta. Les pedimos disculpas porque las imágenes nos están llegando en directo, por eso tenemos esos fallos de edición. Se las ofrecemos sin montar, tal y como nos llegan, por el valor que tiene la inmediatez de esta noticia que se acaba de producir y que acabamos de conocer. Son las 3 de la tarde en España, las 9 de la mañana aproximadamente en Nueva York. Suponemos que la actividad comercial acababa de comenzar en toda esa zona, la actividad comercial y de negocios, cuando se ha producido este accidente. Varias plantas del edificio, como vemos, están incendiadas y suponemos que, además de los daños materiales que estamos ya viendo, puede haber también heridos o quizá daños mayores. Imágenes en directo desde Nueva York, una de las torres del World Trade Center. Primer avance de esa noticia que se acaba de producir en los Estados Unidos y de la que todavía no tenemos mucha información. No hay datos sobre el tipo de aparato que se ha estrellado contra la parte superior de ese edificio. Varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio, importante por lo que indican el humo que estamos viendo, y importantes también los daños que ha causado ese accidente, sobre el que, como les decimos, hay muy pocos datos, pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Precisamente comenzamos hablando de economía, de las bolsas que paran su caída en picado de los últimos días y viven hoy una jornada de ligera recuperación. A esta hora, tanto los mercados bursátiles españoles como el resto de los europeos registran subidas en sus índices principales. Telefónica y los grandes bancos son los que están tirando del mercado, aunque el volumen de negociación no es muy alto. Los inversores están, no obstante, muy pendientes de la apertura de Wall Street dentro de media hora. Para los especialistas, la crisis económica en los Estados Unidos arrastra a las bolsas europeas y aseguran que seguirán las oscilaciones. Y en Oriente Próximo parece en estos momentos muy difícil que se reúnan el presidente palestino Yasser Arafat y el ministro de Exteriores israelí Shimon Peres, después de que el ejército israelí haya cercado a la ciudad palestina de Jenin, en Cisjordania. Decenas de carros blindados bloquean desde anoche todas las salidas de esta ciudad en la que viven 30.000 personas que están sin electricidad a causa de los bombardeos. Hay además 13 heridos. Israel asegura que de allí, de Jenin, han salido al menos 6 terroristas suicidas que han cometido atentados en Israel. Volvemos en directo a Nueva York, seguimos ofreciéndoles imágenes de ese accidente que acaba de producirse, el choque de un avión contra una de las torres del World Trade Center en Nueva York, una de las torres gemelas. Se ha oído una gran explosión que ha provocado ese incendio, esa columna de humo. Hay algunas informaciones que hablan de que podrían ser 2 los aparatos que se han estrellado. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Ahí tienen una imagen aérea de la ciudad de Nueva York, de la zona donde se ha producido ese accidente. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido 2 aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las torres gemelas, pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida.
Como les decimos, se acaba de producir, han sido las televisiones estadounidenses las primeras en ofrecer esas imágenes que nos están llegando también a nosotros prácticamente en directo. Varias plantas de ese edificio afectadas por el choque. Algunos testigos dicen que se ha oído al menos una explosión. Nos llegan más informaciones, dicen que es un avión de reconocimiento americano, podría ir sin piloto. Bien, la última hora dice que puede tratarse de un avión comercial. Les estamos contando lo que nos llega prácticamente en directo. La noticia acaba de producirse y hay muchos datos confusos. Se cree que es un avión comercial el que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas de Nueva York, la que están viendo. Vamos a intentar ponernos en contacto con nuestro corresponsal en Nueva York, en Washington, Vicente San Clement. No, José Antonio Pérez Piñar. José Antonio Pérez Piñar. Hola, aquí en Nueva York. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar tú desde ahí? Estamos viendo las imágenes, José Antonio. Todo ha sido muy reciente, lo estáis viendo en directo ahora mismo, no hace ni 20 minutos que se ha producido. Ha sido cuando eran aquí las 8:48 de la mañana, pues ha habido una explosión en una de las torres, como se ha visto. Estáis viendo el humo, me imagino, que sale de una de las torres y un boquete que ha abierto un avión. Parece que se trata de una avioneta pequeña. Todavía no hay muchos datos, no está identificada plenamente, pero podría ser un avión de pasajeros. Y parece ser que ha habido testigos hablan de una segunda explosión que ha ocurrido unos segundos después, pero todo es muy confuso. De momento lo único que se ve es la columna de humo, que es bastante aparatosa, como se puede ver. Y bueno, pues es en las Torres Gemelas, que es en el sur de Manhattan, en el sur de la ciudad, en el distrito financiero, y que fueron objeto de un atentado terrorista hace algunos años, como recordaréis. Y bueno, pues tendremos que informar más adelante, porque de momento no hay... José Antonio, no se sabe nada de si hay posibles víctimas o de por qué se ha producido nada de nada. Ahora mismo hay llamas, el accidente es muy aparatoso. Parece que parte del fuselaje de la avioneta podría estar dentro del edificio y podría estar provocando ese incendio que vemos. Y lo que sí parece más probable es que se trata de una avioneta y que llevaba pasajeros. Es comercial y, al parecer, comercial y con pasajeros, sí. Bien, tenemos algunas dificultades con el sonido que nos llega desde Nueva York. Trataremos de recuperarlo para contarles los datos que se vayan. Vamos a ver, estamos viendo que están las dos torres afectadas. Quizá de ahí venía esa información de la posibilidad de que hubieran sido dos avionetas. José Antonio, no sé si mantenemos el contacto contigo. Bien, intentaremos recuperarlo. Sí, ahí está. Es confuso de momento, pero sí que podría... Hay algún testigo que habla de que podría ser dos los aparatos que están involucrados en el accidente. ¿Has visto ahí? Hemos visto que están las dos torres afectadas. En un principio parecía que solo una de ellas había resultado dañada, pero lo que estamos viendo ahora es que son las dos torres las que están afectadas. Parece que son las dos, sí, y como la gente está hablando de una segunda explosión y de un posible segundo aparato, pues son noticias que tendremos que confirmar más adelante, porque de momento nadie da datos muy ciertos. Hasta aquí nos ha llegado la posibilidad de que se tratara de algún atentado suicida. ¿Se ha manejado esa hipótesis? De momento todo son conjeturas, no hay ningún dato cierto ni concreto. Gracias, José Antonio, por esas primeras informaciones desde Nueva York, cuyas imágenes les estamos ofreciendo en directo. Ese incendio avanza. Estamos viendo cómo en un principio nos había dado la impresión de que eran menos las plantas afectadas por el choque de la avioneta. Decimos avioneta, pero en estos momentos no sabemos si son dos los aparatos que han chocado contra las Torres Gemelas, pero parece ser que sí. Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato. Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Sí. Y esto incluso parece avanzar la posibilidad de que no se trate de un accidente, me parece a mí. Porque sí, es efectivamente estamos... que con pocos minutos de diferencia haya dos accidentes en el mismo sitio. Sí, realmente es sorprendente y quizá por eso ha llegado hasta nosotros la información de un posible atentado suicida. Podría ser, sí. Ahí estamos viendo en esas imágenes... Estamos viendo el incendio, el primer incendio, si no me equivoco, en una de las torres.
Hay que recordar que estas torres fueron objeto de un atentado terrorista hace tiempo. Y bueno, con la situación tan explosiva que hay en el cercano Oriente ahora, pues parece que el encuentro previsto entre Arafat y Simón Peres, pues podría haber gente que trata de impedirlo, trata de obstaculizarlo con atentados. Sí, quizá es aventurarnos un poco en las hipótesis, pero lógicamente lo que en estos momentos resulta sorprendente es que se produzcan dos choques contra las dos torres. En un principio se ha hablado eso de una avioneta comercial que podría llevar pasajeros, pero cuando hemos visto que hay humo, incendio en las dos torres y hay un poco de confusión sobre el número de explosiones, ahí tenemos el momento. Sí, hay una segunda, claramente, sí. Ahí está el momento en el que se produce esa segunda explosión atribuida en un principio al choque de otro aparato contra la otra torre. Son las Torres Gemelas de Nueva York. Hemos comenzado esta información en directo con imágenes de la primera de ellas afectada por el primer choque. Y vemos como unos minutos después se ha producido ese segundo choque, esa segunda explosión al menos, porque eso es lo que nos indican las imágenes, en la otra torre gemela. Y esa inmensa columna de humo suponemos que se verá a muchísima distancia, porque es enorme. ¿Cuántas plantas tienen estos edificios, José Antonio? Creo que son 110 o 108, entre 108 y 110, creo recordar. Y hemos visto cómo desde el comienzo de este telediario ha ido avanzando esa columna de humo. Sí, vamos a volver a ofrecerles, José Antonio, vamos a volver a ofrecer esas imágenes. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda, y hemos visto cómo llegaba el avión y cómo se producía la explosión, así que ahí sí que no hay dudas de que ha sido un avión, un segundo avión, el que ha chocado contra la otra torre gemela. Como decías, José Antonio Pérez Piñar, ahí está de nuevo la imagen, el avión y la explosión. Parece algo provocado, ¿eh? La verdad es que en estos momentos sí que un poco, pero sí que es un poquito... es realmente tan difícil que se trate de dos accidentes tan inmediatos. ¿A qué hora comienza la actividad financiera en esa zona, José Antonio? Pues está a punto de abrir Wall Street, abre dentro de 20 minutos. También tenemos que decir a este respecto que los futuros del índice Dow Jones y del Standard & Poor's y del Nasdaq estaban subiendo fuertemente, y a raíz de esto pues ha pasado todo lo contrario, ¿no? Ahora mismo los futuros del Dow Jones están 150 puntos hacia abajo. Sí, precisamente abríamos hoy el telediario, era una de las noticias de apertura, la situación en las bolsas europeas, que según los expertos viven directamente influenciadas por lo que ocurre en Estados Unidos. Además hay que recordar que está a pocos metros, o sea, Wall Street está a muy pocos metros de las Torres Gemelas. Bien, de momento no tenemos mucha información, sí esas imágenes que la verdad es que dicen bastante, el momento en el que el segundo aparato, el segundo avión, vamos a volver a ofrecerles esa imagen, ahí está, el segundo aparato choca contra la otra torre gemela. Primero ha sido una de ellas la que se ha visto afectada por el choque de un avión. Todavía no hay datos sobre el tipo de aparato, no sabemos si iba alguien a bordo, se ha manejado la posibilidad de que fuera un avión sin piloto. Y a los pocos minutos, ese segundo choque, otro aparato contra la otra torre. Y además el avión se ve que va siguiendo una trayectoria rectilínea, que no ha perdido el equilibrio, que no ha perdido la estabilidad. Parece que se dirige hacia esa torre. Sí, parece perfectamente orientado. Sí. Ahí está la imagen a la que te referías, José Antonio. Parece ser que ha separado el primer choque del segundo. Han pasado desde el primero al segundo 18 minutos. Sí. Tan solo entre la primera y la segunda explosión provocadas por el choque de dos avionetas. Suponemos que el desconcierto en estos momentos es total en Nueva York. Absoluto, porque todo el mundo intenta averiguar qué ha pasado ahí y bueno, quizás habrá que confirmarlo más adelante, por supuesto, pero ahora mismo yo creo que a la vista de las imágenes es claramente un choque provocado o dos choques provocados. Sí, quizá la primera hipótesis en la que se ha hablado de que era una avioneta comercial la que había chocado contra la primera de las torres. Es aventurarnos un poco, pero es verdad que no parece muy lógico que en el mismo día dos aviones... Un poco resquicio a otra hipótesis. Nos decías que tienen más de 100 pisos cada uno de los edificios. Sí, son los edificios más altos y tienen 100... Ahí tienen de nuevo el momento grabado. En esta ocasión, lógicamente, las televisiones lo han recogido porque estaban siguiendo el primer accidente que se había producido 18 minutos antes. Se habían desplazado las cámaras para reflejar lo ocurrido. Estábamos viendo cómo ese incendio avanzaba cuando
se ha producido el segundo choque contra la otra torre gemela. Los dos edificios, dos de los edificios emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Y habrá que estar atento a las víctimas, porque son edificios de oficinas que a esa hora ya están habitados. Sí, suponíamos que estaban en plena actividad. Bastantes víctimas. José Antonio Pérez Piñar, interrumpimos unos minutos esta conexión. Vamos a hablar con el otro corresponsal de Televisión Española en Estados Unidos, en este caso está en Washington, Vicent San Clement. Buenos días para ti, porque ya acaba de comenzar la jornada. ¿Qué nos puedes contar? Hola, buenos días desde Washington. De momento aquí no hay reacción en el gobierno oficial. La sorpresa. Cada minuto que pasa aumenta la creencia de que no es fortuito, de que puede deberse a un atentado. Pero estamos a la espera de un comunicado de la Casa Blanca o de la Oficina de Seguridad. George Bush está previsto que visite esta mañana una escuela, pero yo creo que las actividades oficiales quedarán absolutamente paradas en función de lo que haya sucedido, del número de víctimas y de saber algún dato más. Vicente, de momento nos dices que nadie en nombre del gobierno ha dado ninguna explicación ni ha aventurado ninguna hipótesis. No, yo creo que lo primero es, evidentemente, averiguar si hay víctimas y salvar a las posibles víctimas, ¿no? Y el gobierno va a querer asegurarse antes de dar una versión oficial. Evidentemente se espera desde las 7 de la mañana que se producen las primeras reuniones en Washington del gobierno, desde la administración Bush. Desde las 7 de la mañana hay reunidos miembros del gobierno, pero no han especificado nada. Lógicamente, como tú decías, es lo más importante de momento, el averiguar si hay víctimas y sobre todo lo que mencionabas, atender a esas víctimas, si es que se han producido, que en estos momentos nos da la impresión de que es difícil que no haya habido heridos al menos. Tenemos una información según la cual las Torres Gemelas fueron vendidas por el gobierno por más de 3.000 millones de dólares al sector privado, según han informado las autoridades de la ciudad. El World Trade Center era patrimonio público administrado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Fue privatizado para los próximos 99 años. Y este complejo, que constituyen las dos torres, lo van a llevar dos empresas. Hay 40.000 personas en estos momentos empleadas en el World Trade Center, en esos dos edificios que estamos viendo incendiados en estos momentos. Además, cada día visitan estas torres unas 150.000 personas. Tenemos el dato exacto. José Antonio Pérez Piñar desde Nueva York nos hablaba de más de 100 pisos, son 110. Y son unas torres muy visitadas también por los turistas, porque ofrecen un panorama envidiable de la ciudad y de sus alrededores, también de New Jersey, que está al otro lado del río Hudson, y de Queens, de Brooklyn, de lo que es todo el complejo del Gran Nueva York. Es una de las posiciones privilegiadas para ver la ciudad, y cada día son miles de turistas los que suben a la planta 108 para tener este panorama. Sí, porque durante años han sido las torres más altas del mundo. Les recordamos, estamos ofreciéndoles en directo el momento en el que el segundo avión choca contra la segunda de las torres, que se ha visto afectada por ese enorme incendio causado por la explosión del choque del aparato contra el edificio. Las dos torres gemelas de Nueva York ardiendo en estos momentos después del choque de dos aviones en un espacio de 18 minutos entre la primera de las explosiones y la segunda. En un primer momento les hemos contado que ha habido mucha confusión. Se sabía que había sido un avión el que había chocado contra la primera de las torres. Se ha aventurado la posibilidad de que fuera una avioneta comercial con pasajeros. Al ver el segundo choque que les hemos ofrecido en directo, lo han recogido las televisiones americanas porque estaban ofreciendo la noticia del incendio en ese momento. Después del segundo choque parece que ya empieza a perder fuerza la hipótesis de que sea un accidente y cobra intensidad la posibilidad de que se trate de un atentado. De momento son especulaciones porque, como les decimos, acaba de producirse. Está ocurriendo todo en estos momentos y los esfuerzos de las autoridades se centran en atender a las posibles víctimas de este siniestro. Varias plantas de ambos edificios ardiendo, una enorme columna de humo que se puede ver a mucha distancia. Un edificio en el que, como les hemos contado, trabajan 40.000 personas. Nos decían también desde las corresponsalías de Estados Unidos que suponen que hasta ahora ya había mucha actividad
en ese distrito financiero de Nueva York, y que además son dos edificios muy representativos de la ciudad de Nueva York. Cada día se calcula que lo visitan 150.000 personas. Seguimos en directo con nuestros corresponsales en Nueva York y Washington. Podéis interrumpir en cuanto tengáis cualquier información. José Antonio, ¿se sabe algo? ¿Se habla ya de posibles víctimas? Aún no se habla de víctimas, Ana. Podemos decir que el edificio está hecho de acero y aluminio, principalmente. Es un edificio muy sólido, pero que ya fue víctima, como recordaba antes, de otro edificio, de otro atentado en febrero del 1993. En aquel entonces murieron 6 personas y resultaron más de 1.000, hubo heridos. José Antonio, entonces fue en el aparcamiento de los edificios. Sí, era un coche bomba y lo de hoy, pues mira, pues el terrorismo parece que cada día encuentra nuevas formas de actuar. Hoy han sido 18 minutos lo que ha separado la primera de la segunda explosión. Según las informaciones que tenemos a esta hora, 2 avionetas han chocado, separadas por ese espacio de tiempo, contra las 2 torres gemelas de Nueva York. Ese es el momento en el que se produce el segundo choque contra la segunda de las torres. Estamos también en comunicación con Washington. Vicent Saint-Clement, nos decías que las reuniones de gobierno comienzan muy pronto, son ahí ahora poco más de las 9 de la mañana y de momento no ha habido ninguna reacción oficial a lo ocurrido. ¿Hay mucha cautela? Sí, yo creo que la cautela es absoluta, aunque desde medios oficiales, desde el Departamento de Defensa, se estaba temiendo algún posible atentado. Sabemos que el enemigo público número 1 aquí en Estados Unidos es el saudí Osama Bin Laden, y desde hacía días se estaba temiendo algún posible atentado con consecuencias graves, pero no tan espectacular casi como este, ¿no? Se ha buscado un efecto, parece que se haya buscado un efecto propaganda absoluto, ¿no? Por el horario y por el sitio que se ha escogido. Sí, nos llegan también informaciones sobre lo que están diciendo algunas de las televisiones que siguen en directo lo ocurrido, como estamos también tratando de hacer nosotros, y ya hay algunos datos sobre las posibles víctimas. Las primeras informaciones facilitadas por un canal de televisión habla de al menos 6 personas muertas y se dice que puede haber pues cientos de heridos. Es lógico viendo el estado en el que se están quedando esas partes altas de los 2 rascacielos, como poco a poco el fuego va invadiendo más plantas. Suponemos que además está siendo muy complicado para los equipos de rescate llegar hasta esas zonas de ambos edificios. Les recordamos que tienen 110 pisos cada uno. Claro, es que es la zona absolutamente financiera, es el distrito financiero que es una auténtica ebullición a esa hora de la mañana. Entonces las calles no son muy anchas porque es en la zona antigua de Nueva York, es donde primero empezó Nueva York, donde llegaron los primeros habitantes de Nueva York, en la parte sur de la isla de Manhattan. Y entonces las calles no son muy amplias y sin embargo están absolutamente pobladas de toda la gente que trabaja en el sector financiero de la ciudad. Y también tenemos que decir que podría haber víctimas incluso bastante lejos del sitio, porque la explosión ha sido tan potente, tan espectacular, que han salido despedidos trozos del edificio y han llegado a sitios como Brooklyn, que no está lejos, pero que son quizás 2 kilómetros de ahí. Entonces podría haber heridos en los sitios más diversos donde han alcanzado los restos de la explosión. Sí, como vemos, no solamente las personas que se encuentran dentro de los edificios, les hemos dicho ya el dato orientativo de que 40.000 personas trabajan ahí. Ahí tienen el momento en el que se produce el segundo choque. Según los teletipos que nos están llegando, parece ser que el FBI descarta que se trate de un accidente y cobra cada vez más fuerza la hipótesis de un ataque, de un atentado, todavía sin poder, lógicamente, establecer de dónde proviene ese ataque, pero parece ser que ya el FBI descarta que se trate de un accidente. Parece lógico, como hemos comentado también viendo las imágenes. Es que las imágenes hablaban por sí mismas, ya lo aventurábamos sin temor a equivocarnos demasiado. Le recordamos lo que nos contabas, José Antonio Pérez Piñar, hace 8 años más o menos. Esos edificios también fueron objeto de otro atentado, entonces fue justamente en los sótanos del edificio, en los aparcamientos, donde se colocó un coche bomba. En este caso, más de un millar de heridos. En este caso lo que ha ocurrido es que también 2 aviones... este es un dato curioso relacionado con esto, pero no fue un atentado aquella vez, pero en 1945 un B-25 de la Fuerza Aérea Norteamericana, un aparato de 2 motores, se estrelló contra el Empire State Building,
el otro edificio emblemático de Nueva York, el otro más alto también que hay, y se estrelló contra la planta 79. Pero en ese caso fue un accidente, claro. De nuevo la imagen en directo del segundo choque, de la segunda explosión, cuando todavía estaba todo el mundo tratando de averiguar lo ocurrido en el primer edificio, las dos torres gemelas de Nueva York, el World Trade Center, en el distrito financiero de la ciudad. Y ahí tienen la imagen impresionante de esos dos edificios ardiendo a causa del impacto de dos aviones en un espacio de 18 minutos. Lógicamente... Ana, ¿Sí, José Antonio? Sí, disculpar, soy Vicente de Washington. Parece que el presidente Bush va a dirigir un mensaje en breves momentos a la nación. Él se encuentra en Florida, pensaba visitar hoy una escuela y dirigir un mensaje a la comunidad educativa, pero evidentemente está enterado del caso y parece que en breves momentos va a dirigir un mensaje televisado a la nación. Podemos añadir a estas informaciones que nos llegan desde Washington. Nos decía antes en Nueva York José Antonio Pérez Piñar que Wall Street está muy cerca de estos edificios. Según nuestras informaciones, ha sido desalojado el edificio de la Bolsa de Nueva York. No sabemos si por alguna amenaza o por el riesgo que entrañan esos dos edificios ardiendo muy cerquita. José Antonio. Claro, absolutamente. Es que hay metros, no hay ni 100 metros de distancia probablemente. Pues parece ser que para evitar posibles daños... Sería complicado hoy. Es probable que la bolsa no abra hoy, porque tendría que hacerlo dentro de 5 minutos. Y ahora mismo la confusión en la zona es absoluta. Todo es un ir y venir de ambulancias intentando rescatar a las personas atrapadas en esos edificios y sobre todo a las que han sufrido las consecuencias de las explosiones, porque tiene que haber bastantes muertos y muchísimos heridos. Empiezan a avanzarse datos sobre los aviones, los dos aviones que se han estrellado. Se cree que uno de ellos puede ser un bimotor de gran tamaño, probablemente un Boeing 737. Las dos explosiones se han producido en un espacio de 18 minutos, la primera en torno a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde en España, y la segunda, como les contamos, 18 minutos después. Parece ser que, les insistimos en esos datos que está dando una de las cadenas de televisión en Estados Unidos, al menos 6 personas muertas y hablábamos de cientos de heridos. Los primeros cálculos elevan ya a 1 millar el número de personas heridas después de estos dos ataques. Parece ser ya que las autoridades estadounidenses se inclinan claramente por esta posibilidad. Es lógico, nosotros les estamos ofreciendo en directo no hay otra posibilidad, cómo el segundo avión ha chocado 18 minutos después y cómo lo han recogido las cámaras de televisión. En línea recta, absolutamente. Claramente. Y además hay que decir que aunque ayer hubo tormentas, hoy es un día absolutamente despejado. O sea, los cielos están claros, los aviones no se desestabilizaban, no hay posibilidad de error ni de accidente. No, claramente ya un responsable... Una autoridad ha afirmado que creen que se trata de un atentado terrorista. Esperamos dentro de muy poco esa intervención del presidente George Bush, que ha decidido enviar un mensaje para tranquilizar, suponemos, a las personas que en este momento viven con muchísima inquietud lo ocurrido y quizá ahí se refiera ya, avance algún dato más. Confusión sobre las noticias que nos están llegando y queremos ser muy cautos, pero una de las hipótesis que parece que en estos momentos cobra fuerza es que el segundo avión fuera un avión con personas a bordo. No se descarta que ese avión hubiera sido secuestrado unos minutos antes de que se estrellara contra la segunda de las torres gemelas, las dos que ven en imagen y que están ardiendo después de esos dos choques de dos aparatos que acaban de ocurrir prácticamente. Repetimos, se está manejando la posibilidad de que en el segundo avión hubiera pasajeros y hubiera sido secuestrado unos minutos antes de estrellarse contra la segunda torre. Cerca de esta zona, donde están las dos torres gemelas, hay, si no nos equivocamos, José Antonio Pérez Piñar, 3 aeropuertos. Hay 3 aeropuertos. Está el JFK, el John Fitzgerald Kennedy, que es el principal, el internacional. Está el La Guardia, que es el doméstico, el nacional. Estos dos están en Queens, muy cerca de Nueva York, también muy cerca. Bueno, Queens es uno de los 5 distritos de Nueva York, de los que Manhattan es solo uno. Y luego está Newark, que está en New Jersey, en Nueva Jersey, pero muy próximo también, a pocos kilómetros de la ciudad. No sé si habéis oído hace unos momentos, nosotros estamos en el centro de la ciudad ahora mismo,
y ya se oyen por aquí también alarmas. Sí, hemos perdido esa conexión, José Antonio, no hemos escuchado lo último que nos mencionabas. Vamos a ver si recuperamos el sonido de nuestro corresponsal. 40.000 personas trabajan cada día en esos dos edificios que están ardiendo. Parece ser que el presidente George Bush va a hablar. Unfortunately, we'll be going back to Washington after my remarks. Secretary Rod Page and Lieutenant Governor will take the podium and discuss education. I do want to thank the folks here at Booker Elementary School for their hospitality. Today, we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. El presidente Bush ha hecho una declaración muy breve, de apenas un minuto, y ha dicho que el... ¿Me escucháis? Era la intervención del presidente de los Estados Unidos, George Bush. Ha interrumpido su agenda para ofrecer esa primera comunicación, ese mensaje a través de la televisión para tratar de enviar un mensaje de tranquilidad. José Antonio Pérez Piñar. Pues el mensaje ha sido muy breve, ha durado apenas un minuto y ha dicho que el terrorismo no podrá contra este país. Ha confirmado que en apariencia es un ataque terrorista y que la prioridad es ayudar a las víctimas y a sus familiares. En todo lo que sea posible para ayudar a los heridos, sobre todo, y que va a iniciar una investigación exhaustiva sobre el hecho, que para ello ha hablado con el FBI, con el vicepresidente, con las autoridades locales y, en fin, con todas las personas que pueden tener algo que ver en lo que sigue a un hecho de este tipo. Ha tranquilizado al país, ha dicho el terrorismo no podrá con nosotros. Pero... Y sí, José Antonio dice también que vuelve a Washington rápidamente suponemos que para seguir de cerca las investigaciones y para tratar de seguir de cerca lo ocurrido sobre lo que todavía... Claro, ante una tragedia así ya pierde sentido cualquier otra actividad como la que hoy le tenía en Florida. Sí, suponemos que hoy, lógicamente, se paraliza toda la actividad pendientes de lo que está pasando, de esos dos... no sabemos cómo llamarlo todavía, aunque el FBI investiga seriamente la posibilidad de 2 atentados, de que esos 2 aviones que han chocado contra las 2 torres gemelas hayan sido 2 atentados suicidas. Y no sabemos todavía la posibilidad de que uno de ellos fuera secuestrado, porque al menos uno, porque parece ser que era un avión de American Airlines, la línea más importante ahora mismo de este país, y era un Boeing 767 que procedía de Boston. Y mucho nos tememos que haya sido secuestrado y dirigido contra ese siniestro objetivo. En este caso... Antonio, decías que podría ser un vuelo procedente de Boston. Sí, no está confirmado, pero eso es la... Is under control for the moment, and the danger has not increased. So please, all family members, take it easy. Estamos pendientes de cómo avanza la situación. Les podemos recordar que son 2 edificios de 110 pisos, 410 metros de altura. Hemos perdido esa señal. Estamos ofreciéndoles en directo la imagen que nos llega desde Nueva York, que vive con inquietud lo ocurrido a primera hora de la mañana. Esos 2 aviones que han chocado contra 2 de los edificios más importantes situados en el distrito financiero de Nueva York. Las Torres Gemelas, les decía que tienen 410 metros de altura. Suponemos que hasta ahora, en el momento en el que ha ocurrido las 2 explosiones, los 2 choques, estaban en plena actividad, están muy cerca
de la Bolsa de Nueva York. El edificio de la Bolsa ha sido desalojado. Nos decía José Antonio Pérez Piñar que como consecuencia de los dos choques, fragmentos del edificio han salido despedidos a varios metros de distancia, con lo cual no sabemos todavía si además pueden haber causado daños no solamente a las personas que se encontraban dentro del edificio, sino también en los alrededores. Unas 40.000 personas trabajan cada día en esas dos torres gemelas, pero además son dos torres que son muy visitadas. Unas 150.000 llegan cada día hasta la parte más alta de cada uno de los edificios para ver las vistas desde ahí arriba, a unos 400 metros de altura. Todo parece indicar que se trata de dos atentados y nos decía José Antonio Pérez Piñar que también cobra peso esa posibilidad, la de que uno de los aviones fuera un avión de pasajeros. Se ha hablado incluso que podría ser un aparato de American Airlines procedente de Boston. Hay 3 aeropuertos cerca del lugar donde está ocurriendo lo que ven ustedes en imagen. Los 3 aeropuertos hay que decir que han sido cerrados. El sido incendio en las 2 torres gemelas que se ha declarado después del choque de 2 aviones en un espacio de 18 minutos, cuando todavía se intentaban evaluar las consecuencias del primero. Se ha producido ese segundo choque contra la segunda de las torres, cuyas imágenes les estamos ofreciendo en directo porque han sido recogidas por las televisiones que se habían desplazado hasta allí para informar de lo que en un primer momento se creyó era un accidente. Un avión había chocado contra la primera de las torres. Hipótesis prácticamente descartada a esta hora después de ver cómo el segundo avión se dirigía directamente contra la segunda y provocaba ese segundo incendio. Las primeras hipótesis hablan de 6 muertos, al menos 6 muertos, y de 1 millar de heridos. En la mente de muchos estadounidenses está el recuerdo de lo ocurrido en 1993, cuando otro atentado con coche bomba en ese mismo edificio provocó también la muerte de varias personas. Entonces fue en el aparcamiento de las Torres Gemelas. George Bush se ha dirigido a la nación y ha hablado directamente de un atentado terrorista. El primero de los aviones que se ha estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York es, según la CNN, un Boeing 767 procedente de Boston. Nos lo decía nuestro corresponsal en Nueva York. Él decía que se había mencionado ya esa posibilidad, un avión de American Airlines con pasajeros que podría haber sido secuestrado antes de estrellarlo contra una de las torres. Ángela Rodicio está en Jerusalén, estamos también en directo con ella. Se habla de la posibilidad de un atentado terrorista. Ángela, hasta ahí, ¿cómo ha llegado la noticia? Pues con la misma espectacularidad y con el mismo sentido de ansiedad y de tragedia en una sociedad ya cultivada en este tipo de niveles de angustia después de un año casi de levantamiento palestino, de intifada. Hay que decir que en los últimos decenios la causa palestina ha sido la causa que ha justificado, si nos remontamos solamente un decenio más atrás, la invasión de Kuwait por parte del presidente de Irak, Saddam Hussein. Hay que recordar precisamente que todas las negociaciones de paz desde entonces han tenido como objetivo precisamente rebajar todo ese nivel de tensión y hacer que causas posibles o excusas posibles como aquella de la invasión de Kuwait en agosto de 1990 no se volviese a repetir. Así que aquí se está recibiendo y se está siguiendo todo lo que está pasando con esa especulación de que quizás sea otra de las excusas o otra de las causas aducidas por grupos terroristas internacionales aduciendo a la violencia en los territorios palestinos en Israel, como decía, en el último año de intifada, de levantamiento palestino. Gracias, Ángela Rodicio, por esa información, esas primeras impresiones desde Jerusalén. En ese edificio, en esos 2 edificios, hay 430 compañías de 28 países. Tienen oficinas en ese edificio. Nos decía Ángela Rodicio la posibilidad de que fuera también una consecuencia de la violencia, el aumento de la violencia y de la tensión en Oriente Próximo. De momento, todos son hipótesis porque no hay certeza sobre el origen de estos 2 ataques, pero lógicamente se empiezan a avanzar posibilidades. Hemos mencionado precisamente al comienzo de este telediario, además de ofrecerles en directo estas imágenes, les mencionábamos el aumento de la tensión en Oriente Próximo, cómo Israel mantenía cercada la ciudad de Jenin, de donde aseguran las autoridades israelíes han salido al menos 6 terroristas suicidas que han cometido atentados
en Israel. Les recordamos imágenes en directo de Nueva York, las dos torres gemelas ardiendo después del choque de dos aviones contra ellas. Uno de ellos podría ser, el primero podría ser un avión de pasajeros de American Airlines que podría haber sido secuestrado minutos antes de que se estrellara contra la primera de las torres. A los 18 minutos llegaba el segundo choque y comenzaba el incendio después de la explosión registrada en el segundo edificio, dos de los más emblemáticos de Nueva York, edificios de más de 400 metros de altura, ardiendo por la parte superior desde hace, pues el primero de ellos, prácticamente 40 minutos. Hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos, George Bush, intervenir en directo tratando de enviar tranquilidad y asegurando que se va a investigar lo ocurrido. Se han vivido escenas de pánico. José Antonio, nos llegan a nosotros informaciones de pánico en torno a los dos edificios que, como tú nos has contado, están en pleno distrito financiero, muy cerca de la bolsa, están en Manhattan. Las imágenes aéreas nos situaban muy bien esos dos edificios. Parece ser que ha sido muy difícil tranquilizar a la gente en los alrededores. Claro, es que lo que las imágenes no ofrecen es el suelo. Y el suelo la explosión, la primera explosión se ha producido alrededor de las 9 de la mañana en Nueva York, 6 horas menos que aquí en España. Conocíamos la noticia prácticamente unos segundos antes de comenzar este telediario que hemos iniciado ofreciéndoles imágenes en directo de lo que en un principio se pensaba eran un accidente. Las Torres Gemelas arden ahora después del choque de esos dos aviones contra los edificios. Se ha establecido un inmenso perímetro de seguridad. Las fuerzas del orden lo han establecido en torno a esos dos edificios. El distrito está completamente bloqueado. Era una hora muy especial porque comenzaba toda la actividad económica. Wall Street estaba a punto de abrir sus puertas, lo tenía que haber hecho hace 10 minutos, pero lógicamente no lo ha hecho, no ha iniciado su actividad porque el edificio de la bolsa ha sido también desalojado. Los primeros balances, todavía muy provisionales, hablan de al menos 6 muertos y de 1 millar de heridos. En esos dos edificios vamos a ver, parece ser que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se ha responsabilizado de estos atentados suicidas. Ángela Rodicio, desde Jerusalén, ¿puedes confirmárnoslo desde ahí? Ha habido un informe, aquí lo he visto yo Ángela también, Rodicio, que ha sido en Jerusalén, la televisión de Abu Dhabi, que según ella el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba de los ataques. No nos llega al estudio la voz de Ángela Rodicio. Les decíamos, hace unos minutos hemos hablado con ella está en Jerusalén, y ella se ha referido a esa posibilidad en la mente de muchos de que se tratara de una consecuencia del enfrentamiento entre israelíes y palestinos en Oriente Próximo, de una nueva acción suicida palestina. A nosotros nos llega el dato de que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se ha responsabilizado de este atentado. Vamos a tratar de confirmar este dato que acabamos de recibir. Es una de las posibilidades, como les decíamos, que estaba en la mente de muchos, que estos dos ataques tuvieran relación con el aumento de la violencia en Oriente Próximo. Hace casi un año que comenzó la nueva intifada y desde entonces la escalada de violencia ha ido en aumento cada día. Vamos a resumirles de nuevo lo ocurrido, al menos recordarles los datos de que disponemos hasta ahora. En un espacio de 18 minutos se han producido 2 ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. El primer avión que ha chocado contra la primera de las torres es, según estas informaciones que nos están llegando, un Boeing 737 de la compañía American Airlines que llevaba pasajeros hacia Boston, y todo parece indicar que había sido secuestrado antes de que se estrellara contra esa primera torre. 18 minutos después, otro avión chocaba contra la segunda de las Torres Gemelas y se producía una nueva explosión. Desde ese momento, las 9 y 18 minutos, las 3 y 18 minutos en España, están ardiendo las dos torres. La Casa Blanca y el Pentágono han sido evacuadas. Parece ser que incluso en el Pentágono puede haberse producido otro ataque porque, según nuestras informaciones, está ardiendo en estos momentos. Las sensaciones de caos en Estados Unidos, según la CNN, lo ven ahora en pantalla,
está dando la información de última hora de que el Pentágono está ardiendo. A nosotros nos había llegado, ahí tenemos las imágenes, nos acababa de llegar la noticia de que tanto el Pentágono como la Casa Blanca habían sido evacuadas. El Pentágono está ardiendo. Yo no sé si podemos recuperar la comunicación con nuestros corresponsales en Estados Unidos, José Antonio Pérez Piñar en Nueva York y Vicent San Clemente en Washington, pero suponemos que hay muchísima tensión. Todo indica que ha habido algún ataque, no podemos especificar de qué tipo, contra el Pentágono. Son imágenes en directo facilitadas por la cadena de televisión CNN de un incendio en el Pentágono. Les recordamos que las últimas noticias hablaban de que el Frente para la Liberación de Palestina se había responsabilizado del primero de los atentados. Ya tenemos quizá que perder el miedo a utilizar esa palabra porque todo indica que se trata de una acción perfectamente coordinada. El ataque contra las Torres Gemelas, esos dos aviones que han chocado contra los dos edificios. Frente para la Liberación de Palestina, y ahí tienen esas imágenes impresionantes del tremendo incendio declarado en el Pentágono. El Pentágono ardiendo, no solamente las Torres Gemelas, sino también el Pentágono. Intentamos recuperar la conversación con nuestros corresponsales para que nos puedan dar algún dato, porque en estos momentos nosotros lo único que podemos aportar con respecto a este nuevo ataque son las imágenes, que reflejan desde luego de una manera espectacular el alcance del incendio que se ha declarado en el Pentágono en Washington. Vamos a ver si Vicent San Clemente nos da algunos datos. Nosotros lo que sabemos es que en los alrededores la gente corre despavorida. Lo principal, sí, Vicent, como dices tú, en este momento son las imágenes. Es lo primero que nos llega también antes de cualquier confirmación. Evidentemente está el efecto sorpresa. Se confirma la versión atentado en Nueva York y evidentemente coincide con el hecho de que esté ardiendo una parte del Pentágono. En agosto de 1996, Osama Bin Laden presentó la declaración de yihad llamando a todos los musulmanes a que atentaran contra personas civiles o militares americanos o sus aliados. Parece que se había preparado con bastante antelación esta serie de atentados en cadena. Estamos a la espera de conocer más datos y vamos a intentar acercarnos con la cámara al lugar. Vicent, ¿sabes tú también si ha sido desalojada la Casa Blanca, como nos han informado a nosotros? No tengo confirmación, pero sí existe un dispositivo de seguridad, tanto en la Casa Blanca, en el edificio del gobierno, como incluso en el mismo Congreso, para casos de emergencia. Para casos de emergencia. La CNN, desde luego, acabamos de verlo en pantalla, escrito en inglés, tal y como lo está ofreciendo en estos momentos, habla de que ha sido evacuada la Casa Blanca y desde luego nosotros suponemos que como vosotros ahí impresionados por ese tremendo incendio en el Pentágono. Hace unos momentos se habían suspendido las sesiones en el Congreso. El senador Edward Kennedy, que se encontraba con la esposa del presidente Bush, hicieron una declaración conjunta suspendiendo la... Vicent, perdona que te interrumpa, pero parece ser, lo estamos viendo también en imagen, tal y como lo está contando en estos momentos la cadena estadounidense CNN, ha sido también un avión el que se ha estrellado contra el Pentágono, provocando esa explosión y ese incendio de enormes dimensiones que veíamos, y de nuevo tenemos imágenes de las dos Torres Gemelas también ardiendo. Ahí están las dos imágenes. Sí, Vicent, puedes intervenir cuando quieras. Te he interrumpido solamente porque nos llegaba ese dato para añadirlo a las imágenes. No, estamos intentando confirmar, como podéis oír en las calles de alrededor de la Casa Blanca, también están movilizándose todo tipo de ambulancias, coches de bomberos. Y claro, en este momento no se descarta ninguna hipótesis. Tenemos dificultades, Vicent, para escucharte precisamente por eso que mencionábamos, el ruido de las sirenas, las ambulancias, la policía. Suponemos que toda Washington y Nueva York son dos ciudades movilizadas en este momento, sobre todo para tratar de atender a las víctimas y de apagar esos dos incendios que siguen avanzando. Se lo recordamos. ¿Sí? Evidentemente todos los edificios oficiales en estos momentos pueden ser un objetivo. Sí, efectivamente, en este momento no se puede descartar nada porque ha sorprendido muchísimo ese ataque contra el Pentágono mientras veíamos el ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York. Les vamos a recordar, para los espectadores que se incorporen en este momento, lo que
lo que hemos podido recapitular hasta ahora, a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana en Nueva York, ataque contra las Torres Gemelas, los dos edificios ardiendo. Y hace unos minutos se producía un ataque contra el Pentágono. Lo ven ustedes en pantalla, tienen en uno de los lados las Torres Gemelas y ese es el Pentágono. Parece ser que también en este caso un avión se ha estrellado contra las instalaciones que están ardiendo en este momento en Washington. En el primer caso nos ha llegado la noticia de que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba del ataque. Tratamos de confirmar esta información con la corresponsal de Televisión Española en Jerusalén, Ángela Rodicio. Ángela. Sí, pues como habéis dicho, ha sido la televisión de Abu Dhabi la que primero ha dicho que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina de Nayef Hawatmeh, que tiene su base en Damasco, en Siria, había reivindicado la autoría de esos atentados. Debido al calibre de ellos, yo diría que al menos ha sido con la colaboración o coordinado con otros grupos. Hay que decir que este grupo, que tiene su base en Siria, estaba ligado también al Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyo líder en los territorios palestinos fue, como todo el mundo recuerda, asesinado por dos misiles inteligentes israelíes lanzados desde helicópteros en la ciudad palestina de Ramallah, a las afueras, a 20 kilómetros de Jerusalén, hace casi un mes. Decir que este grupo, el de Nayef Hawatmeh, ha reivindicado ya en el pasado otros atentados. Ambos, sean el Frente Popular y el Frente Democrático, si se recuerda, fueron los autores de muchos secuestros de aviones en los años 70, a su vez también coordinados con lo que fue desde el Septiembre Negro las actividades de la OLP de Yasser Arafat, que fue precisamente por todo ello expulsado de Jordania por el entonces rey Hussein en septiembre de 1970. Este grupo ahora, que como decía tiene su base en Damasco, y el otro que también tiene con George Habas, que era el otro líder, en paralelo a su número 2 aquí, a Mustafa Abu Ali, que fue asesinado en Ramallah, decía, todos ellos estaban coordinados entre Líbano y Siria y habían amenazado ya en los últimos meses, debido a lo que ellos califican como la pasividad internacional ante lo que ellos califican como es la masacre o el exterminio del pueblo palestino por parte de Israel, habían amenazado con llevar a cabo atentados de este tipo. A ello sumar todos los rumores que hoy también ha dado la prensa palestina del posible asesinato de Osama Bin Laden en Afganistán por parte de un grupo de periodistas camuflados que habrían conseguido, según algunas fuentes, asesinarle, según otras, dejarle al menos en estado de coma por 10 horas y después al parecer se estaría recuperando. Pero todas estas informaciones confusas del día de hoy se vienen a sumar, como ya he dicho, como había dicho antes, a esta atmósfera de absoluta tragedia, de angustia infinita y de tensión que se vive en los territorios en Israel, en Oriente Medio, y todo ello con la culpabilización por parte de los árabes a Estados Unidos y a las potencias occidentales de que estarían brazos cruzados o no estarían haciendo lo suficiente o no estarían actuando directamente para evitar que esta tragedia diaria se suceda y continúe durante casi un año del levantamiento palestino, que cumplirá su primer aniversario el próximo 28 de septiembre. Gracias, Ángela. Seguimos pendientes de lo que nos puedas contar desde Jerusalén. Son imágenes, lo que están viendo, del Pentágono ardiendo y la Casa Blanca está siendo desalojada. Creo que podemos hablar con Carlos Galtier. Carlos. Sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento es... En Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. La situación es que yo trabajo en Nueva York en una planta 45, en la planta 45 del edificio Chrysler, ¿Sí? En la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pues normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho, iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar
apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? De hecho, estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque bueno, la primera explosión se ha producido mucho humo, entonces lo que ha sido la parte superior de la otra torre estaba completamente... el otro edificio. De la segunda torre. Estaba completamente cubierta la parte de arriba por el humo que echa la primera, pero la segunda explosión ha sido más abajo, ha sido a la altura de un piso 60 más o menos, y efectivamente estaba mirando. Yo creo que el avión ha venido exactamente de la otra dirección, porque realmente el avión no lo he llegado a ver bien. Lo que sí se ha visto ha sido una explosión. Más o menos eran las 9:05, o sea, las 3:05 allí en España, cuando ha sido la segunda explosión, y ha sido más una explosión desde dentro hacia afuera, por lo cual yo pienso que habrá sido posiblemente por el otro lado. Bueno, estamos, Carlos, seguimos hablando con usted. Vamos a recordar que todos los edificios públicos están siendo evacuados, tanto en Nueva York como en Washington, al menos los más destacados, porque hemos visto que el Pentágono está ardiendo. Se han cerrado los aeropuertos porque en Estados Unidos ha cundido el pánico a que cualquier avión que se encuentre en estos momentos volando sobre su territorio pueda estrellarse contra alguno de los objetivos señalados como posibles para cometer uno de estos atentados. Queríamos que nos contara, porque nos ha dicho que trabaja muy cerca de las dos Torres Gemelas, cómo se está viviendo en ese distrito lo ocurrido. Suponemos que hay muchísimo miedo en la calle. Bueno, realmente muy cerca tampoco estoy aproximadamente en distancia de haber unos 4 o 5 kilómetros desde donde estoy, lo cual también me hace tener una vista bastante privilegiada, porque veo todo lo que es todo Manhattan con las Torres Gemelas al fondo. Entonces lo que veo desde aquí es el tráfico, que es relativamente fluido, excepto por coches de policía y ambulancias que están pasando continuamente en dirección hacia el sur, en dirección hacia las Torres Gemelas. También, bueno, yo no he llegado todavía a salir del edificio, pero también me han dicho que los edificios, en particular en nuestro edificio, está la gente saliendo a la calle y prefieren estar fuera de los edificios grandes, de los edificios altos, sobre todo de los pisos más altos. Estamos viendo, Carlos, mientras hablaba, una imagen que es la que está ofreciendo la CNN en estos momentos, donde se ve esa segunda explosión que, como nos decía, se ha producido más abajo en la otra Torre Gemela que la primera. Suponemos que son imágenes que se ha grabado con otra cámara, y veíamos, y volvemos de nuevo a las imágenes del Pentágono ardiendo. Nos confirman que ha sido un avión el que se ha estrellado también, en este caso contra las instalaciones del Pentágono, pero algunos testigos hablan en este caso de al menos 2 explosiones. Y ahí tenemos imágenes de cómo los bomberos y los equipos de rescate están intentando acceder a las instalaciones incendiadas. No sabemos si son imágenes de Washington o de Nueva York, porque les recordamos que hay 2 frentes de atención abiertos en estos momentos en las 2 ciudades estadounidenses. Por un lado, las Torres Gemelas de Nueva York, y el Pentágono en Washington. Ha sido desalojada también la Casa Blanca y el Capitolio, también el Ministerio de Asuntos Exteriores. Muchos de los edificios oficiales. Es el Pentágono, me dicen que es el Pentágono, efectivamente ya se aprecia en estas imágenes que es el Pentágono, ese enorme incendio que nos ofrecían las imágenes aéreas, declarado pues pocos minutos después de que se produjera ese ataque contra las Torres Gemelas del que nos hablaba Carlos Galtier en Nueva York. Carlos, creo que mantenemos esta comunicación. No hay todavía balance de víctimas. Aquí realmente lo más complicado es que para nosotros noticias de España es muy difícil tenerlas, y noticias de Estados Unidos aquí podemos tener solamente a través de Internet, que está absolutamente colapsado en este momento. Es realmente difícil conseguir noticias desde aquí. Bien, seguiremos recordándoles. Los primeros datos hablaban de 6 muertos, al menos 6 muertos y 1.000 heridos en las Torres Gemelas. No hay datos sobre el Pentágono. En este momento está abriendo una explosión masiva en la segunda torre. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las Torres Gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado.
La segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. Efectivamente. Bueno, el alcance ya de lo que está ocurriendo es tremendo, porque en estos momentos ese edificio de más de 400 metros de altura se ha venido abajo. Abajo, sí, se ha derruido completamente el segundo edificio. La verdad es que estamos... Perdón, me están evacuando el edificio. Sí, Carlos, lo comprendemos. Muchísimas gracias por... Suponemos que estando en esta zona... en fin, ahí lo tienen. La segunda de las Torres Gemelas se ha desplomado a causa de ese incendio que había comenzado en la parte